Noticentro 1, CMI. Todas las asociaciones médicas piden que cuarentena vaya hasta el 30 de mayo. Contagios en el país ascienden hoy a 1.161. 2 personas más murieron. Infectado a salvo revela cómo se dio cuenta de su enfermedad y cómo derrotó al coronavirus. Estremecedor relato de secretario de Movilidad de Alcaldía de Medellín, que logró salvarse de la pandemia. Nadie detiene el terrible crecimiento del coronavirus en Nueva York. Ya van 2.373 muertes. Informe especial. Universidades anuncian que graduarán anticipadamente a estudiantes de medicina que estén en último año. Denuncias sobre inconsistencia de pruebas en Cali. Presidente Duque anuncia que Corea del Sur enviará pruebas y apoyará guerra a coronavirus. Alcaldesa Claudia López pide al gobierno nacional apoyo para atención de venezolanos. Venezolanos inician éxodo de regreso a su país. Chocó, la tierra del olvido. Nadie se acuerda de sus necesidades, denuncia Iglesia Católica. 7.000 colombianos varados en el exterior claman ayuda. Se agrava emergencia en Cúcuta por contaminación del aire. Se disparan casos de violencia familiar por el aislamiento. Productores de papa al borde de la quiebra. Avicultores también sufren crisis. La ANDI, FENALCO y FEDESarrollo pronostican que desempleo puede llegar al 19%. Paralizada venta de gasolina y ACPM. Estaciones de servicio claman por ayuda. Trump recorta producción de petróleo y abre la puerta a negociación de nuevo acuerdo con la OPEP. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Aterradoras postales que deja en el mundo la cuarentena por el coronavirus. 2. Ultimátum del Consejo de Estado al IMPEC para que se garantice el suministro de agua potable en una cárcel. 3. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía frente a la crisis carcelaria y una excarcelación masiva? Y Miñapa, insólita medida que separa a hombres y mujeres en Panamá por la pandemia. 1, 2, 3. Y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Asociaciones científicas y los gremios que agrupan a diferentes médicos consideran necesario extender las medidas de aislamiento obligatorio en Colombia para frenar la expansión del coronavirus. La Asociación de Facultades de Medicina calcula que la cuarentena debería ir hasta el 30 de mayo y que se podría permitir la salida de algunos grupos de población y algunos sectores de la economía. Asociaciones científicas y el gremio de los médicos consideran que las medidas de aislamiento social se deben extender. El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional el 24 de marzo pasado y que va hasta el próximo 13 de abril, bien podría prolongarse por lo menos hasta el 30 de mayo, en virtud a retrasar el pico de contagio. Para los expertos es indispensable retrasar la presión que se ejerce por estos días sobre el sistema de salud, prolongando el aislamiento. Los gremios médicos también sugieren posibles alternativas que permitan reactivar las actividades económicas. Podríamos tener un toque de queda desde las 7 de la noche, pero lo que sí es importante es mantener a las personas que son más vulnerables, sí también totalmente restringidas. Pero para esto es muy importante que se puedan hacer pruebas diagnósticas permanentemente a todo el mundo. A la comunidad científica le preocupa la desobediencia de algunas personas frente a la cuarentena. La gente sale a la calle indiscriminadamente, no respetan las normas. Además, los médicos y todo el talento humano en salud está cada día más expuesto. Los gremios médicos advierten que para decidir sobre la cuarentena será crucial masificar en las próximas semanas las pruebas de coronavirus. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El último reporte del Ministerio de Salud sobre el avance del coronavirus en Colombia da cuenta de 1.161 contagiados y 19 muertes. Fallecidos,
El Ministerio de Salud confirmó otra muerte este jueves. Se trata de un hombre de Bogotá de tan solo 33 años de edad que no padecía de otras enfermedades. El virus lo habría llevado a la muerte. Esta sería la sexta muerte en Bogotá. En total han muerto 19 personas. Ante esta situación, la Secretaría de Salud aumentó la capacidad de respuesta. Con 20 equipos hemos estado yendo a todos los rincones de Bogotá. A partir del 1 de abril, esos 22 equipos se convirtieron en 74. A su vez, se reconfirmó la muerte de una mujer de 81 años de edad en el municipio de Zipaquirá, quien decidió que no le suministraran más oxígeno. Contagiados. Ya son 1.161 personas contagiadas de la COVID-19 en el país, 96 nuevos casos que se confirmaron este jueves. Estamos procesando un promedio de 600 pruebas diarias que ingresan a nuestro laboratorio y el porcentaje de positividad aún está oscilando entre el 5 y el 6%. Justamente en las últimas horas, Migración Colombia confirmó que una oficial de 30 años de edad que trabajaba en el Aeropuerto Internacional El Dorado dio positivo de coronavirus. Cuidar a los cuidadores es la prioridad principal. No debemos escatimar ningún recurso que fortalezca la protección de la misión médica en las actuales condiciones. Menores. Otros 2 menores de 9 años dieron positivo de coronavirus. La cifra total es de 19 niños afectados. La velocidad y la pendiente de la curva puede también ser, digámoslo así, modificada por el número de pruebas disponibles, por las personas que están procesando, las instituciones que están procesando como tal las pruebas, y esto hace que pueda aumentarse o no el número de casos a reportar. Recuperados. Una cifra alentadora se conoce hoy de personas recuperadas. En 24 horas otras 16 personas habrían recuperado. La cifra total es de 55. COVID-19 en Colombia. Bogotá sigue con la mayor cifra de contagiados con 542 casos. Los departamentos más afectados siguen siendo Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar. El número de personas que se ha recuperado en Colombia tras enfrentar el coronavirus llega a 55. El secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena, es uno de ellos. Él relató al director de Noticentro 1, CMI, Yamid Ahmad, cómo superó el virus. Tenemos más información en Noticentro 1 CMI. Vamos ahora a Estados Unidos, que es hoy el país con más contagios de coronavirus, con más de 240.000 casos. Nueva York es el epicentro de la pandemia, con casi el 50% de los contagios en ese país. La corresponsal de Noticentro 1 CMI, Laura Sepúlveda, hizo un recorrido por la ciudad. Laura, buenas noches, adelante con la información. Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente en Nueva York nos encontramos con una gran variedad de realidades. Hace tan solo 4 semanas este lugar, el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, era visitado como un icónico lugar turístico, pero allí la ciudad de Nueva York registró su primer caso de coronavirus. Casi 5 días después, el gobernador dio la instrucción de permanencia en casa con 11 excepciones que abarcan los servicios esenciales. La medida, que aún no genera sanciones al ciudadano de a pie, ha sido puesta a prueba en cuanto a la efectividad, pues a la fecha los contagios superan los 51.000 casos y cada 3 minutos el microbio cobra una vida. La ciudad que nunca duerme poco a poco va perdiendo su brillo. Times Square se encuentra vacío, Broadway no está abriendo sus puertas al público, y aunque las luces se prenden a diario, la Gran Manzana no es el ícono que por años ha permanecido en la mente del mundo. Este hombre que se gana la vida en Times Square con frío, calor, lluvia o sol tras el disfraz de Elmo, ha reducido su ingreso al menos en un 60%. Pues antes unos $60, ahora pues 20 al día. Pese a eso, en algunas zonas de Nueva York aún se percibe movimiento. Las restricciones sugeridas por autoridades locales no implican multas u otra especie de castigo. Después del invierno de Nueva York, el sol y las buenas temperaturas se han convertido en un gran enemigo de las instrucciones de autoridades locales. Permanecer en casa es un reto para los neoyorquinos. Por eso hay escenarios en los que estar bajo el sol no son negociables. The good thing that comes out of this, if there is any good, is that a feeling of camaraderie among all mankind, a sense that we're all in this together, we all have to support one another. La incertidumbre es inevitable, especialmente en la economía del ciudadano de a pie. No, es muy duro, pero es ok, mientras haya trabajo tenemos que darle. Un cheque de $1,000 sería de gran ayuda para ellos, quien por ingreso calificarían para el alivio ofrecido por el gobierno federal a quienes deben en menos de $75,000 al año, pero en su caso no lo recibirán, pues el beneficio es solo para aquellos que pagan impuestos con su seguro social, lo que significa para personas legalmente documentadas. Cerraron el restaurante y pues, queda uno sin trabajo, queda uno fuera de los libros y no recibimos nada de eso.
A diario a las 7 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, los neoyorquinos salen a las ventanas a aplaudir y a agradecer el servicio del sector salud que, funcionando al 125% de su capacidad, hace lo posible por atender la emergencia. If the hospitals before this were under stress, you then add this crisis on top of that, those are the hospitals that one would expect to see struggling first. Aunque hay suficientes camas para los enfermos, destaca el gobernador que no hay suficientes recursos ni trabajadores en el sector salud. Actualmente alrededor de los hospitales hay camiones congeladores en donde se conservan los cuerpos mientras se definen si serán cremados o puestos en una fosa común. Por lo pronto, médicos y enfermeras piden ayuda de quien la ofrezca para recibir recursos, pues hay hospitales en los que se les provee un tapabocas por semana, pese a que previas instrucciones de autoridades de salud indican que debían utilizar uno por paciente. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda para Noticentro 1, CMI. Y es Nueva York, el primer mundo. Gracias, Laura. El número de víctimas que deja el coronavirus en Estados Unidos alcanza las 6.000. En un solo día fueron reportados 1.169 decesos. En el mundo ya se registraron más de 1 millón de casos de coronavirus y la cifra de muertes superó los 50.000, tal y como lo pronosticó ayer la OMS. Estados Unidos acaba el día con más de 240.000 contagios de coronavirus, el país con más número de infectados en el mundo. En tan solo 24 horas aumentó los casos en más de 2.800 y las muertes rozan los 6.000. Según el diario The Washington Post, el país se está quedando sin tapabocas y guantes por la cantidad de demanda, pero la Casa Blanca pedirá a todos los ciudadanos que se cubran su rostro al salir de casa, mientras un gigantesco avión procedente de Rusia llegó con suministros médicos. En tan solo una semana, la COVID-19 le costó su puesto de trabajo a unas 6,6 millones de personas, después de que las solicitudes de subsidios por desempleo se dispararon a un máximo récord por segunda semana seguida. El gobierno anunció un alivio para las empresas y los trabajadores. Paycheck Protection Program is launching tomorrow. Nearly $350 billion in loans will be available to small businesses, including sole proprietors. These loans are up to 100% forgivable as long as employers keep paying their workers. En Florida, donde ya hay más de 8.000 infectados y una orden de confinamiento, 2 cruceros con afectados por COVID-19, luego de estar por más de 3 semanas sin tocar tierra, desembarcarán en la costa del estado. La situación es crítica en territorio estadounidense, tanto así que la famosa convención demócrata para elegir al candidato para las elecciones de Estados Unidos ha sido pospuesto un mes y se llevará a cabo ahora a mitad de agosto. Hacemos una corta pausa en Noticentro 1 CMI, ya regresamos con más noticias. Facultades de Medicina graduarán a estudiantes de último semestre de manera anticipada para hacerle frente a la crisis sanitaria actual. El Instituto Nacional de Salud denuncia inconsistencias en prácticas de pruebas para detectar el coronavirus. Corea del Sur anuncia apoyo técnico y humano a Colombia para atender emergencia por el coronavirus. Varias universidades anunciaron hoy que adelantarán el grado de los profesionales de la salud para apoyar al personal de clínicas y hospitales que están atendiendo a pacientes contagiados con el coronavirus. La Universidad del Rosario graduará anticipadamente a más de 100 estudiantes de medicina de último semestre mañana 3 de abril, que harán parte del contingente de médicos que requiere el país para enfrentar la crisis sanitaria. Estos médicos se incorporarán a su medicatura rural a través del Ministerio de Salud y Protección Social, pero antes de eso deberán tomar un curso de capacitación de 8 horas que estará en la plataforma de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. Para los nuevos médicos esta decisión es histórica y representa un compromiso enorme con Colombia. Siempre estando dispuesto a dar un paso al frente en los momentos en los que la nación lo necesita. Universidades de todo el país se preparan para graduar a otros estudiantes de medicina de manera adelantada y así apoyar las labores en centros de salud ante la pandemia. Abrimos esta opción con miras a contribuir a esta buena iniciativa del Ministerio. El número de graduados ampliaría la capacidad de respuesta, pero solo hasta que esté listo el decreto pueden graduar a los estudiantes de otras universidades. La norma debe tener en cuenta la autonomía universitaria, por cuanto si no la tiene en cuenta muy probablemente sea demandada. El acto solemne y ceremonia de graduación se hará una vez las condiciones de aislamiento lo permitan.
La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, expresó hoy su preocupación porque en algunos departamentos no están siguiendo con rigor los protocolos para la práctica de pruebas del coronavirus. La Comisión Séptima del Senado sesionó de forma informal y virtualmente hoy. Como invitada estuvo la directora del Instituto Nacional de Salud, quien habló de las pruebas del coronavirus que están siendo practicadas en todo el país. Las pruebas para detectar el COVID-19. Dijo que en algunas regiones hay muchas inconsistencias y señaló puntualmente al departamento del Valle. Me llega un bulto con puras cabas del Valle sin el triple empaque, sin cajas, mal marcado, tengo las fotos. Y simplemente son toneladas de muestras de los 3 últimos días de Cali, toneladas, y organícelas usted como pueda con las células malas y todo. Uno cómo va a saber que ahí vienen hospitalizados o viene gente del personal de salud. No vienen separados. La denuncia de la directora del Instituto Nacional de Salud fue recogida por senadores de la Comisión Séptima. Las pruebas llegan con los datos incompletos, con los empaques rotos, sin refrigerar. Eso, repito, es inaceptable que los entes territoriales que deben recogerse las pruebas no lo hagan cumpliendo los protocolos ni con las medidas sanitarias que se requieren. Y aunque la Secretaría de Salud del Valle del Cauca reconoció que hubo unas inconsistencias en número de cédulas, dijo que los protocolos han sido seguros. A que la Secretaría Departamental de Salud y el Laboratorio de Salud Pública envíen muestras de material biológico altamente contaminante en bolsas plásticas, pues la distancia es muy grande. Y la Secretaría de Salud de Cali manifestó que no hay que generar controversia, que lo importante es practicar las pruebas bien. No se trata de generar polémica ni de pelear entre una institución y otra, sino más bien de buscar soluciones y de buscar de qué manera le damos agilidad a estas muestras que están pendientes por analizar. CMI conoció que la directora del Instituto Nacional de Salud pensó que la sesión era informal y que lo que allí se trataba no iba a ser revelado. Corea del Sur apoyará a Colombia con respiradores mecánicos, personal médico y con pruebas rápidas para atender la emergencia por el coronavirus. Así lo anunció esta noche el presidente Iván Duque. Y una vez más, en la pasada medianoche hora de Colombia conversaron por teléfono los presidentes Iván Duque y Moon Jae-in de Corea del Sur sobre el manejo de la emergencia sanitaria debido al COVID-19. El mandatario surcoreano anunció que ordenó a los funcionarios del sector salud de su país que le colaboren a Colombia con su experiencia en el manejo del coronavirus. Y le pedí el apoyo para Colombia. Y quiero decir que me manifestó de una forma muy clara que van a apoyar a nuestro país con miles de pruebas para que avancemos en las pruebas rápidas y pruebas efectivas en nuestro país. El director de Planeación Nacional anunció que en las primeras 24 horas de inicio del programa de devolución del IVA a 1 millón de familias de bajos recursos, ya han llegado a un número alto de familias. Ya van más de 150.000 familias que han recibido los 75.000 pesos, que significaba lo que antes se le quitaba en cada uno de los productos que compraba y le cobraban IVA. El ministro de Defensa anunció que la Fuerza Pública está apoyando la construcción de hospitales y la fabricación de elementos para atender a la población que resulte afectada por el virus. Un número muy importante de camas en distintas instalaciones militares. La Policía Nacional lo está haciendo en sus instalaciones en varias ciudades de Colombia. Indumil ya empezó la fabricación de 3.000 camas. Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, anunció que el gobierno está enviando 1 millón de mercados a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y de otras minorías que están en condiciones de vulnerabilidad. Y en medio de un Consejo de Seguridad en el que se analizaron los 100 primeros días de su administración, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó un duro reclamo al gobierno nacional por la falta de ayuda para atender a la población migrante en medio del confinamiento. Ante la polémica por la falta de atención de Bogotá a la población venezolana, Claudia López lanzó duras críticas al gobierno nacional. Lo único que estamos pidiendo es que en cuarentena el gobierno nacional, aunque sea, ponga un peso para ayudar con más comida y con arriendo. Lo único que hicimos fue pedir ese favor. Pues, qué pena salir a deber. Qué pena salir a deber. Nacimiento, salud, alimentación, jardín, escuela y trabajo. En lo único que pedimos ayuda fue en el arrendamiento, perdón. Las declaraciones las dio en medio del Consejo de Seguridad, donde reveló logros como la reducción del 32% en el hurto en Transmilenio y la desarticulación de 27 bandas delincuenciales. No obstante, pidió mayor compromiso de la Policía Nacional. Hacen ceremonias muy bonitas aquí en la Plaza Bolívar diciendo que nos entregan 1.000 policías y a los 15 días se han llevado 400. Entonces, pues,
Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y siempre le pedimos a la Policía General, a la Nacional, que no nos haga eso. López descartó la militarización de Bogotá. Dijo que el 75% de los capitalinos están cumpliendo con la cuarentena. No es ejército lo que va a hacer que cumplan más la cuarentena, es comida. Además, reportó una reducción de todos los delitos en la capital, menos en la violencia intrafamiliar, que registró un incremento del 16%. Por ejemplo, durante el simulacro de aislamiento, 573 mujeres pidieron ayuda, pero solo 102 la obtuvieron. Las comisarías de familia estaban teletrabajando, no pueden. Tenemos más llamadas pidiendo auxilio y no tenemos a todos los comisarios de familia dando protección, ni a todos los procuradores ni a todos los jueces. Ese gap, ese bache es el que hay que cerrar. Finalmente dijo que para evitar las eternas filas en entrega de ayudas, gestionará con el gobierno nacional para que el bono pueda transferirse a la cuenta bancaria de las familias. Entre tanto, los migrantes venezolanos viven una difícil situación económica en medio del confinamiento obligatorio en toda Colombia. La falta de oportunidades los está obligando a regresar a su país. Lo están haciendo a pie, mientras esperan una ayuda en el camino. Pese a los decretos, las leyes que prohíben el desalojo, estos venezolanos fueron sacados de sus posadas o pagadiarios. La calle se había convertido desde hace 11 días en su único refugio. Hoy decidieron dar marcha atrás y regresar a Venezuela. Queremos ir de acá, con el favor de Dios, vamos poco a poco caminando con nuestros sobrinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, queremos una ayuda humanitaria, si siquiera que nos ayuden con comida o algo, que nos pongan un camión, un autobús o algo hacia el peaje. Y se van básicamente porque en la coyuntura han perdido sus empleos, no tienen cómo pagar arriendo y no pueden enviar dinero a sus familias en Venezuela. Los venezolanos estamos en la economía informal y pues la cuarentena nos está afectando muchísimo y esto nos está obligando a migrar masivamente. Orianis y su bebé, con su carita picada por los mosquitos del camino, viene a pie desde Guayaquil, con sus sueños rotos. Ante la situación, nada mejor que volver donde su familia y donde sus otros 3 hijos. Ya yo tengo ya un mes que salí de Guayaquil, me vine por la cuestión del coronavirus, yo tengo 3 niños más en Venezuela y en verdad salí de mi país por la necesidad de mis hijos, para guerrear. Con sus corotos al hombro, tratando de arrastrarlos como su suerte, están decididos a llegar hasta la frontera con Venezuela. Allí esperan contar con el apoyo del gobierno de su país. Tengo ya 36 días caminando y aquí entramos a Bogotá. Anoche como a parte de las 6 de la tarde y los policías lo trataron mal, pues. Unos a otros se dan fuerza, se animan y muchos recuerdan que este camino ya lo habían recorrido, pero en dirección contraria. Hoy deben volver y están seguros que si cada uno hace su parte, lograrán pisar nuevamente la patria de Bolívar, Sucre y Miranda. Sus compatriotas que hace años, también caminando y a lomo de mula, nos trajeron la libertad a estas tierras. Un llamado urgente para que el gobierno le dé un tratamiento especial al Chocó y al litoral pacífico en medio de la crisis desatada por la expansión del coronavirus. Hicieronlo hoy los obispos de esa zona del país. El clamor de los obispos del litoral pacífico, de Tumaco, de Buenaventura, de Guapi, de Ismina y de Chocó se da a raíz de la crisis humanitaria acentuada que se está dando por la pandemia del coronavirus que afecta con mayor crudeza a sus comunidades. De tal manera que evitemos una catástrofe humanitaria, porque ya las situaciones de salud son dramáticas en el territorio y sabemos de todas las precariedades sociales que existen. Dicen los obispos que las necesidades siempre históricamente han sido muchas, pero que hoy se acentúan. Y que presenta las mayores carencias a nivel de satisfacción de necesidades básicas, infraestructura hospitalaria y personal de salud. Y hacen un llamado a las comunidades para que entre todos sus habitantes se cuiden, para que acaten las directrices de los gobernantes. Esta pandemia, esta crisis que podemos vivir necesita una mirada distinta, necesita una mirada especial de todos los entes y especialmente de nuestros gobernantes. Por eso esa invitación. Pero también una invitación a las personas para que tomemos en serio esa situación. Y a los grupos armados que operan en esa región a que hagan un cese armado duradero. Con un subsidio de emergencia, las cajas de compensación anunciaron que apoyarán a sus afiliados en medio de la crisis del coronavirus. El subsidio de emergencia que activaron las cajas de compensación familiar busca aliviar la situación de los afiliados de menores ingresos durante la crisis del coronavirus.
Busca proteger al cesante de la disminución de los ingresos y la incapacidad de mejorar su consumo en un periodo de emergencia como en el que estamos. Los beneficiarios recibirán 1.750.000 pesos en 3 cuotas mensuales de 585.000 pesos cada una. Las cajas de compensación asumen el pago de la seguridad social, también una cuota alimentaria por cada hijo menor o adulto mayor a cargo. Consideramos que es un aporte muy importante para activar la demanda en el país. Las cajas de compensación familiar destinarán 200.000 millones de pesos para este subsidio de emergencia, que cobijará a unos 200.000 afiliados. Volvemos con más información después de una breve pausa. La Procuraduría revela que hay más de 100 quejas por cobros elevados de medicamentos e insumos médicos necesarios para tratar y prevenir el coronavirus. Cerca de 7.000 colombianos están varados en el extranjero por el coronavirus, revela Migración Colombia. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a un informe que envió la Procuraduría a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía, en el que denuncia sobrecostos en medicamentos y en insumos médicos necesarios para tratar y prevenir el coronavirus. El Ministerio Público ha recibido cerca de 100 quejas sobre incrementos injustificados en precios de medicamentos e insumos médicos en diferentes farmacias del país. La Procuraduría denuncia que incluso hay productos por los que se está cobrando 5 veces más de su precio real. Así lo dejó consignado el Ministerio Público en un informe remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio. Conductas irresponsables por parte de establecimientos comerciales que en algunos casos han quintuplicado el precio de insumos médicos. La Procuraduría señala en su informe enviado a la Superintendencia los nombres de algunas compañías. La empresa Incolmédica S.A. está comercializando tapabocas N95 a un precio de 26.000 pesos por unidad, los cuales hasta hace apenas 3 semanas vendía a 5.000 pesos. La Procuraduría General ha advertido manifestaciones de encarecimiento o presunta especulación en relación con elementos, bienes, insumos, productos farmacéuticos, médicos necesarios para la atención del COVID-19. La Procuraduría también le pidió a la Fiscalía que inicie una investigación por el aumento de los precios de los gases medicinales, los cuales son necesarios para realizar terapias respiratorias. Este insumo tuvo un aumento de hasta el 25% de su precio, según estableció el propio Ministerio de Salud. Ha formulado la correspondiente denuncia penal para que se investiguen los hechos en los que hayan podido ocurrir estas circunstancias y asimismo ha requerido el señor Procurador General de la Nación a la Comisión Nacional de Regulación de Precios de Productos Médicos y Farmacéuticos para que adopte una política de control de precios en relación con estos bienes e insumos. Por su parte, el gremio de farmacéuticas rechazó cualquier tipo de especulación con los precios de los insumos médicos necesarios para la prevención del contagio del coronavirus. Nuestro gremio ha generado unas políticas claras de rechazo total y absoluto a la especulación de precios de medicamentos y productos farmacéuticos. El gobierno ya inició con el rastreo de productos por los que se estaría cobrando precios elevados sin aparente justificación. Migración Colombia reveló que cerca de 7.000 colombianos están varados en el extranjero por la emergencia desatada por el coronavirus. Piden que el gobierno envíe vuelos humanitarios para regresar al país. La vocera de un grupo de más de 250 colombianos varados en Australia le contó a Noticentro 1 CMI la situación que enfrentan en ese país por la crisis del coronavirus. La mayoría de ellos han perdido su trabajo porque trabajaban en restaurantes, cafés, hoteles, los cuales cerraron por la emergencia sanitaria. Actualmente no tienen para pagar renta, no tienen para comer y ya tenían todos sus planes de regreso al país. Tenemos adultos mayores con condiciones médicas donde necesitan medicamentos esenciales para sus procesos médicos. El grupo de colombianos le pide al gobierno que los ayude a volver al país ante la difícil situación. Por favor, no se olvide de estos colombianos en el extranjero que también hacen parte de la nación, que salieron de Colombia para emprender sus sueños, para mejorar su nivel educativo y aportarle a Colombia en el futuro. Otro caso se presenta en San Diego, California, Estados Unidos, donde el pasado 31 de marzo llegó un crucero en el que están 24 colombianos. En una carta le piden al presidente Iván Duque que disponga de un vuelo humanitario para poder regresar al país. El gobierno de Estados Unidos no ha permitido nuestra salida hasta no tener un vuelo humanitario a Colombia. Más del 50% de nosotros somos personas de la tercera edad, con falta de medicamentos, artículos de aseo personal y otros.
Migración Colombia dice que ha tenido comunicación con 7.000 colombianos que estarían en condiciones similares en el exterior. Se dispararon los casos de violencia intrafamiliar durante el aislamiento. El número de denuncias aumentó en más del 70% en el promedio nacional. El informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres compara el número de llamadas recibidas durante los días de aislamiento preventivo con respecto al mismo periodo en 2019. En 2019 se atendieron 517 llamadas y a corte del 31 de marzo de este año ya van 1.101. Las llamadas que se han respondido son en su mayoría para reportar casos de violencia intrafamiliar, es decir, el sistema pasó de atender 397 llamadas por violencia intrafamiliar el año anterior a 710 llamadas este año, representando un incremento del 79%. Por esta razón, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la alta consejera para la equidad de la mujer, Heidi Gallo, fortalecerán las líneas de atención 155 de la vicepresidencia, 141 del ICBF y 122 de la Fiscalía. Aquí estamos todos para protegernos físicamente y también mentalmente. Estamos todos obligados a que nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros niños, las mujeres, todos los hombres de Colombia estemos entregando el uno al otro afecto, reconocimiento, respeto, cuidado, todos invirtiendo en la autoestima de los otros. La línea 155 atiende las 24 horas del día y está conectada directamente con la Policía Nacional para enfrentar de inmediato cualquier maltrato a niñas y mujeres durante el aislamiento obligatorio. La parálisis del Congreso por el confinamiento obligatorio tiene en riesgo varios proyectos de ley cuyo trámite debía surtirse en este semestre para evitar su hundimiento. Esta noche el presidente del Congreso, Lidio García, convocó a sesiones presenciales para el próximo 13 de abril. Mientras se discute si se puede o no sesionar virtualmente, son varios los proyectos que están a punto de hundirse, pues deben ser aprobados antes del 20 de junio. La prima familiar para las clases menos favorecidas, el pago a plazos justos, el proyecto que incentiva el trabajo para el adulto mayor, el que busca que las prácticas cuenten como experiencia laboral o el que da cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Proyectos y control político sobre el tema del coronavirus, por supuesto, y también el trámite de proyectos que ya van avanzados, pero se hunden si no se debaten antes de junio. Por ejemplo, el proyecto de región metropolitana de la Sabana, la ley de seguridad ciudadana o el proyecto de prisión perpetua para violadores de niños. Por eso los parlamentarios le piden a los presidentes de Senado y Cámara que convoquen ya al Congreso. Cada día que pasa sin que el gobierno sesione, estamos en una dictadura de facto. No puede haber un país sin un Congreso que esté trabajando y legislando, más aún con esta situación tan crítica que está viviendo Colombia. Por lo pronto, el presidente del Congreso, Lidio García, convocó a plenaria presencial del Senado el próximo 13 de abril. Y entre tanto, con el paso de las horas, se agrava la contaminación ambiental en Cúcuta. Los médicos alertan sobre un posible aumento de las enfermedades respiratorias. La contaminación ambiental de Cúcuta y su área metropolitana continúa cada día más intensa. Según los investigadores, este fenómeno se da por quemas indiscriminadas, incendios forestales y alteraciones atmosféricas. La bruma, la contaminación y la baja densidad del aire ha hecho que esa capa calórica baje a la superficie de la Tierra y contamine el área metropolitana de Cúcuta, expandiéndose a los municipios aledaños. Los cucuteños están viviendo un doble drama: la cuarentena por COVID-19 y las afecciones respiratorias de la contaminación del aire. Puede haber aumento de las infecciones respiratorias como la gripa, como la neumonía, y empeorar a los pacientes que tienen asma y que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ante el clamor de los cucuteños, las autoridades ambientales han hecho un llamado dramático al gobierno nacional y a los entes internacionales para buscar una solución a corto plazo. Europa sigue golpeada duramente por el coronavirus. En España, la cifra de muertos superó los 10.000, mientras que Italia se acerca a los 14.000 decesos. Con 464.000 casos y más de 30.000 muertos por coronavirus en 53 diferentes países, Europa sigue siendo el continente más golpeado con la epidemia del COVID-19. El primer país que registra más fallecidos a nivel mundial es Italia, con 13.900 decesos confirmados por el patógeno, aunque la mortalidad diaria ha experimentado una reducción en las últimas jornadas, mientras la cifra de infectados en el país europeo ya supera los 115.000 casos. El brote se ha recrudecido en España, que hoy superó las 10.000 muertes tras alcanzar un nuevo máximo en el número de víctimas diarias. La nación ibérica registró 950 decesos en solo 24 horas, mientras en todo el territorio ya se confirman más de 110.000 infectados.
Otro caso preocupante en el viejo continente es Francia, donde el brote de coronavirus no deja de crecer cuando ya hay casi 60.000 contagiados y más de 4.500 fallecidos, después de que las autoridades confirmaron el deceso de más de 800 ancianos, justo cuando la Organización Mundial de la Salud reveló que más del 95% de los fallecidos por coronavirus en Europa tenían más de 60 años. But age is not the only risk for severe disease. The very notion that COVID-19 only affects older people is factually wrong. As a colleague of mine recently said, young people are not invincible. 10 to 15% of people under 50 have moderate to severe infection. Severe cases of the disease have been seen in people in their teens or 20s, with many requiring intensive care and some unfortunately passing away. La disparada de la fatalidad del patógeno también se siente en el Reino Unido, que por segundo día consecutivo registró más de 560 muertos por COVID-19, que en territorio británico ya deja más de 33.700 infectados y cerca de 3.000 víctimas mortales. En Alemania el brote se sigue agravando cuando ya hay más de 870 decesos y 73.500 casos en la nación bávara. Y desde Rusia el presidente Vladimir Putin declaró no laborables todos los días hasta el 30 de abril, aunque los trabajadores conservarán sus salarios como medida para frenar la propagación del COVID-19 en territorio ruso, que va en aumento con 3.548 infectados y 30 fallecidos. Y se dispararon las muertes por coronavirus en Ecuador. Guayaquil es la ciudad más afectada por la pandemia. Los forenses tardan hasta 72 horas para recoger los cuerpos de las víctimas que mueren en las calles. Ecuador ha experimentado un grave recrudecimiento de la epidemia del COVID-19 que parece haber desbordado la capacidad de las autoridades sanitarias, mientras los hospitales están colapsados y la falta de protocolos para tratar los cadáveres de las personas fallecidas en el país andino se están convirtiendo en un problema de salud pública. Y aunque extraoficialmente medios locales advierten de centenares de muertos por coronavirus, el gobierno confirma apenas 120 decesos y más de 3.100 casos, de los cuales casi 2.000 se concentran en Guayaquil, la ciudad más afectada por la epidemia en todo el territorio ecuatoriano. Solo la capital de la provincia de Guayas registra más muertos que varios países de la región, y aunque oficialmente se contabilizan 60 víctimas, en Guayaquil se viven escenas aterradoras y casi apocalípticas de gente muriendo en las calles y cuerpos que tienen que esperar hasta 72 horas para ser recogidos por militares y policías, que en algunos casos ni siquiera confirman las causas de la muerte. 4 días falleció mi primo, estamos llamando a la policía y no viene. Un viejito y mi mamá que está en esa ova. No viene ni la ambulancia, por favor, hagan atendero. Como respuesta se empezó la construcción de un camposanto para enterrar a miles de personas. Reconocemos cualquier error y pedimos disculpas a quienes tuvieron una demora de días en retirar sus seres queridos en las semanas anteriores. Otro país que ha sufrido un recrudecimiento de la pandemia es Brasil, la nación con el peor brote en Latinoamérica y que en las últimas 24 horas registró 59 nuevos fallecimientos, que elevaron el total a 299 decesos por el COVID-19, que ya deja casi 8.000 infectados en el gigante sudamericano. Mientras Perú restringió aún más el tránsito de personas y lo dividió por género. Los hombres podrán circular solo los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado, cuando la cifra de la infección en territorio peruano supera las 1.400 personas contagiadas y 55 muertos. Productores de papa y avicultores están al borde de la quiebra. La demanda de sus productos se desplomó en medio del confinamiento obligatorio. Las medidas del gobierno y las autoridades locales sobre los precios de los alimentos surten efecto, en especial en la central de abastos de Bogotá. El abastecimiento se mantiene, incluso hay sobreoferta en varios productos como los tubérculos y las hortalizas, que registran bajas cotizaciones en parte por el bajo consumo de los hogares. Pero la situación no es buena para todos. Los productores de papa viven otro drama. Una de las zonas productoras a las afueras de la capital del país, por la salida de Usme, reportan producción a pérdida. No da el margen para sembrar. Entonces, ¿qué agricultor le interesaría sembrar? A ninguno, porque se siembra pérdidas. La carga desde el campo sale a 80.000 pesos, pero los comerciantes ofrecen 50.000 pesos, una pérdida del 25%. Y esto se da por la abundancia del producto. No hay dónde almacenarlo. Productores utilizan el producto perdido como semillas. Uno como agricultor prefiere dejarla ahí, digamos arrumada, como a puertas de que se llegue a dañar, porque si usted se pone a darse cuenta, el precio no sirve. Otros que sufren son los avicultores, que reportan pérdidas hasta del 50% de sus ventas con el cierre de gran parte del comercio. Nuestros cuartos fríos están absolutamente llenos, las granjas represadas con los animales y las empresas
en unas dificultades inmensas. Se pide agilizar las ayudas del gobierno nacional. Y por su parte, los exportadores reportan una caída del 60% en su actividad debido a la parálisis mundial por el coronavirus. El cierre del comercio internacional por el coronavirus significará una caída de las ventas externas del país hasta del 60%. Se verán afectadas por la reducción de la demanda mundial sumada al desplome de los precios del petróleo. De acuerdo con el DANE, en febrero ya cayeron las exportaciones más del 5%, bajando a niveles de los 3.000 millones de dólares. Las industrias extractivas y las manufacturas las más afectadas. Muchos productos no han podido salir de las plantas, de las fábricas. Vamos a ver cuál va a ser el impacto final de esta cuarentena sobre el comercio exterior. El sector floricultor también se ve afectado. Desde Japón, Corea, Australia, Medio Oriente, Europa toda y aún los Estados Unidos y Canadá han disminuido sus órdenes dramáticamente. La tendencia se mantendría para el resto del año. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, proyectó que la crisis del coronavirus elevará el desempleo al 19,5%. Por supuesto, esto aumenta la preocupación de los gremios de la producción. Las estimaciones de la economía colombiana no son las mejores después de las medidas que se han tenido que implementar para contener la propagación del coronavirus. De darse una prolongación de la emergencia, el deterioro será mayor. Se estima un bajo crecimiento de 0,4%, mientras en desempleo la tasa subiría al 19,5%. Y por supuesto estamos hablando de un deterioro del desempleo en este 2020, infortunadamente, no importa cuál escenario. Para la ANDI, cualquier medida debe ir acompañada de un paquete económico. Si es así, tenemos que de una vez definir cómo va a ser toda la operatividad de la economía durante todo este periodo. FENALCO plantea abrir gradualmente el comercio. Hay que mirar la posibilidad de una reapertura gradual, controlada, con todos los protocolos de sanidad. La menor dinámica empezará a afectar los índices de pobreza. Los distribuidores minoristas de combustibles afirman que están en crisis debido a la parálisis en la venta de diésel y de gasolina en todo el país. Este es el panorama que se registra en el país por la cuarentena obligatoria, situación que obligó a los distribuidores minoristas de combustibles a hacer una solicitud al gobierno nacional, una autorización para poder retirar los recursos que se encuentran en el Fondo de Protección de Solidaridad para el pago de nómina de al menos 50.000 trabajadores. Los ahorros de los distribuidores minoristas durante más de 30 años en este fondo parafiscal y atender la emergencia que está viviendo el país y no solo la red nuestra. En dicho fondo hay recursos de hasta 13.000 millones de pesos, dinero que usarían los distribuidores para mitigar el impacto económico por la crisis del coronavirus. Estamos ante una eventual tragedia laboral en la red de estaciones de servicio y es el clamor que le hacemos al señor presidente y por supuesto a la vicepresidenta y a la señora ministra de Minas. Es un llamado de auxilio. Afirma este gremio que la venta de gasolina y ACPM ha reducido hasta en un 90%. Esta carta ya está en manos del gobierno nacional. Arabia Saudí solicitó una reunión de emergencia de la Organización de Países Exportadores del Petróleo para frenar el colapso del mercado del crudo. Esto tras una intervención del presidente estadounidense Donald Trump, luego de la que aseguró que espera una reducción en la oferta mundial de petróleo. De inmediato los precios reaccionaron y la cotización del petróleo aumentó más de 30%. Una llamada del mandatario estadounidense Donald Trump al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman terminó con la solicitud de Arabia Saudí para convocar una reunión de urgencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que tenga como objetivo llegar a un acuerdo para frenar la brutal caída en picado de los precios del crudo. Riyadh destacó que desea buscar un pacto justo que restaure el equilibrio deseado en los mercados petroleros tras el duro cruce que protagonizó con Rusia a inicios de marzo pasado, cuando ninguna de las dos partes llegó a un entendimiento para reducir su producción petrolera y desataron el peor colapso en la cotización del oro negro en 30 años. Trump celebró la acción desde su Twitter, donde aseguró que espera que Rusia y Arabia Saudita recorten su producción de petróleo en al menos 10 millones de barriles, e incluso celebró una supuesta conversación entre bin Salman y el presidente Vladimir Putin, que posteriormente fue desmentida por el Kremlin, aunque el millonario sí conversó con su homólogo ruso hace varios días, donde ambos coincidieron en que la situación del mercado petrolero no beneficia a nadie. Solamente el tuit de Trump provocó una disparada en los precios del crudo como el de referencia Brent, que subió hasta un 32%. Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
Colombia Responde para Todos es la línea de crédito ampliada a 600.000 millones de pesos con la cual el Gobierno Nacional y Bancoldex atienden a todos los sectores afectados por el COVID-19. Pregunta a tu entidad financiera por Colombia Responde para Todos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 4,84% a 1.114 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió con una valorización de 13,04% a 2.080 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 5,21% a 455 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial de Vivienda al movilizar más de 36.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.065 pesos con 50 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.386 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 10,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $24 con 73 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $29 con 64 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.080 pesos.